Paul Bernardo y Karla Homolka son dos nombres que difícilmente van a ser olvidados por toda la nación canadiense. Ellos dos, mejor conocidos como los asesinos Ken y Barbie, causaron una plaga de terror por los suburbios de Toronto al cometer una serie de crímenes sin precedentes. Este par de canadienses eran un dúo de los más inusuales, pues además de ser conocidos por sus delitos, los medios de comunicación los retrataron como la pareja de ensueño por ser conocidos, por ser considerados atractivos. En el video de hoy te voy a contar sobre los horrorosos actos de violencia que llevaron a cabo con víctimas que en su mayoría eran jóvenes adolescentes. Hoy te voy a contar el caso de los asesinos de Barbie y Ken. El 23 de diciembre de 1990, en Toronto, Canadá, la familia Homolka estaba reunida como lo habían hecho desde hace años al festejar la Navidad. Y en la madrugada del 24, a eso de las 3 de la mañana, los padres fueron despertados por su hija Karla y su novio Paul. Lo que había pasado era que Tammy, la hermana menor, estaba inconsciente. De inmediato llamaron a emergencias y la niña fue trasladada al hospital, en donde lamentablemente falleció después de unas horas. Cuando la noticia llegó a los padres, los doctores les comentaron que aquella muerte no había sido natural y tampoco accidental, pues encontraron grandes cantidades de alcohol en su sistema y al parecer se había ahogado en su propio vómito. Pero lo peor de todo es que jamás sospecharon de los autores y la verdad es que, pues, ¿quién hubiera adivinado que aquella pareja de jóvenes sonrientes y seductores eran unos psicópatas de primera clase dignos de su propia película de horror? Para este entonces, Paul Bernardo tenía 26 años y ya era un individuo enfermo que sembraba el terror en pequeños vecindarios de Scarborough con una serie de abusos a mujeres en edad de adolescentes. Antes de que Bernardo fuera puesto en la cárcel por múltiples homicidios, torturas y abusos, era un hombre dedicado a vender de puerta en puerta. En el trabajo aprendió a hablar con las personas y a convencer a las que serían sus próximas víctimas. Y como todo personaje dedicado al crimen, al homicidio, Bernardo tenía un patrón de conducta para obrar. Lo que solía hacer era asaltar a sus víctimas en los alrededores de las paradas de autobuses. Elegía mujeres jóvenes que regresaban a casa desde el trabajo o de la escuela. Las seducía, les hablaba bonito y les decía cumplidos que ensayaba frente del espejo y luego las llevaba a un sitio oscuro y solitario en donde las golpeaba, las amenazaba y luego abusaba de ellas. Según las autoridades, el primer ataque registrado de Bernardo tuvo lugar el 4 de mayo del 87. En esa ocasión, una joven que justo venía de bajarse del camión fue abordada con el mismo modus operandi que te acabo de comentar. Y a partir de ese día, y en solo una semana, hubo otros 2 ataques bastante similares. Todas y cada una de las víctimas eran muchachas de entre 15 y 21 años con el mismo corte de pelo y rasgos bastante similares. Los abusos iban acompañados de incontables golpes, palabras insultantes y amenazas que desalentaban cualquier posible denuncia posterior. Debido al patrón establecido por las autoridades, concluyeron que definitivamente se trataba del mismo sujeto y que muy probablemente era un hombre de entre unos 25 a 30 años. Así, el abusador, por no decir el violador de Scarborough, como había sido bautizado por los medios, se hizo presente para aterrorizar a los habitantes de todo un suburbio a fines de los años 80. Ahora te explico un poco de los inicios de este chico. Paul Bernardo nació el 27 de agosto del 64 en Ontario, Canadá, hijo de Kenneth y Marilyn Bernardo, proveniente de una familia acomodada de clase media y con un estatus social reconocido. Siempre fueron de esas personas a las que las apariencias y la opinión de los otros eran de lo más importante.
por lo que aún incluso en los problemas económicos presumían de su nivel monetario. En 1975 se corrió el rumor de que Kenneth Bernardo había abusado de su propio hijo. Y aunque esto nunca se comprobó, sí fue a dar a la cárcel por cargos de abusos con otros menores. Y a pesar de este trágico y oscuro descubrimiento de su padre, Paul pareció no darle muchas vueltas ni verse afectado, pero no fue hasta que cumplió 16 años que su madre reveló otro secreto. Uno que lo cambiaría para siempre. Le explicó que en realidad él era un producto de un amorío con otro hombre y que su verdadero padre nunca se hizo responsable de ellos. Esto hizo que comenzara a llamar a su propia madre como una prostituta y que dejara de dirigirle la palabra durante un largo periodo de tiempo. Y te digo que esto definitivamente lo volvió otra persona porque desarrolló un coraje en contra de las mujeres, a tal punto de que para el tiempo en el que ya estaba estudiando en la universidad, su actividad preferida era conquistar chicas en los bares cercanos solo para después humillarlas y golpearlas. Durante sus primeros 3 años de convertirse en el violador de Scarborough, ya tenía una lista de más de 18 víctimas. Algunas de las mujeres lograron recordar ciertas características de su agresor, por lo que interpusieron una denuncia ante las autoridades. La policía en algún punto lo interrogó, pero el hombre era tan bien hablado, cortés y bien parecido que nunca llegó a ser catalogado como un probable sospechoso. O sea, este hombre daba el gatazo. Y para el tiempo en el que su impunidad expiró, esto en el año del 90, ya había ascendido de forma importante en el grado de violencia con el que cometía sus crímenes. Uno de los impulsos en la creciente violencia con la que actuaba se debió a su encuentro con Karla Homolka. Ellos dos parecían ante el público la pareja perfecta, jóvenes bellos y simpáticos. No había forma de que los descubrieran y lo que los unía era una fascinación por el sadomasoquismo y la perversidad criminal. Bernardo conoció a Homolka en el año del 87 cuando él tenía 23 y ella solamente 17. Karla, hija de Dorothy y Carol Homolka, nació en Ontario en 1970 y fue la mayor de 3 hijos que tendría el matrimonio. Desde pequeña fue descrita como una niña con un futuro prometedor, bella, inteligente y aparte popular. Con una predilección por el cuidado de los animales, decidió trabajar en una veterinaria al terminar sus estudios de secundaria. Así que, como podrás darte cuenta, no había nada por fuera de aquellos dos sujetos que denotara que pronto se convertirían en la pareja de abusadores más conocida de Canadá. De inmediato hubo una atracción entre ellos que con el tiempo se volvió una obsesión enfermiza cuando Bernardo se dio cuenta de que compartían las mismas fantasías oscuras, pervertidas y escabrosas. Ese clic que hicieron se tornó rápidamente en una relación sadomasoquista en la que él jugaba a ser el dueño y Karla la esclava. Y mientras todavía estaban conociéndose, Bernardo en su tiempo libre abusaba de otras chicas con el consentimiento y la aprobación de Karla. Era una relación algo rara, bastante extraña. Durante todo este tiempo de abusos y crímenes, los dos terminaron por comprometerse al sentir que indudablemente estaban hechos el uno para el otro. Pero al cabo de 3 años, las cosas comienzan a tornarse un poco aburridas para Bernardo, por lo que decide recriminarle a Karla su falta de compromiso y en su lugar desarrolla una enfermiza obsesión por su cuñada Tammy de tan solo 15 años. Y en vez de escandalizarse, Karla alienta su fantasía y coopera por satisfacer a Paul. Ese 23 de diciembre que te comentaba en un principio de 1990, en el que la familia Homolka festejaba la Navidad, deciden verter un anestésico de uso veterinario en la bebida de la menor. Ese mismo día, en el transcurso de la noche en la que todos están dormidos, Karla entra en el cuarto de su hermanita y coloca un pañuelo con otro químico para asegurarse de que estuviera inconsciente. Entre los dos bajan el cuerpo hasta el sótano y comienzan a llevar a cabo su macabro plan. Bernardo abusa de ella, mientras Karla observa todo sin remordimiento alguno. Y si eso no era suficiente, la pareja filmó
la violenta agresión para poder revivirla cuantas veces quisieran. Así de enfermas estaban estos sujetos. Fue en uno de esos momentos críticos en el que Tammy terminó ahogándose en su propio vómito debido a las altas dosis que le suministraron. Y antes de pedir algún tipo de auxilio, la siniestra pareja se tomó el tiempo de limpiar toda evidencia que los pudiera poner en peligro ante la autoridad. Pero, y aquí creo que ni siquiera tenían pensado pedir ayuda, se tardaron tanto que la adolescente muere cuando llega al hospital. La familia Homolka está en aquel momento destrozada ante la pérdida de la hija menor, pero el luto no dura mucho. Solo unas semanas después la pareja de asesinos vuelve a atacar. En 1991 ahora secuestran a Leslie Mahaffey, una niña de tan solo 14 años. Carla la lleva a su casa y el ritual perverso se repite. La intoxican, abusan de ella por varios días y filman todo, hasta que finalmente se aburren de ella y deciden quitarle la vida para deshacerse de toda evidencia. La cortan con una sierra circular y arrojan los restos de Leslie a un lago cercano, como si se tratara de cualquier desecho, de cualquier basura. El mismo día en el que una pareja de excursionistas navegaban el lago Gibson, encontraron los restos de la menor. Por el otro lado, Paul Bernardo y Karla Homolka estaban casándose y declarándose su infinito amor como si nada hubiera sucedido, con una paz que yo no sé ni cómo dormían. Después de tomarse un año sabático, volvieron a atacar, esta vez el 16 de abril de 92. La víctima, una niña de tan solo 15 años de nombre Kristen French. Nuevamente graban todo, pero en esta ocasión abandonan el cuerpo en una zanja de un camino rural. Para este entonces la policía ya estaba relacionando todos los crímenes y estaba bastante cerca de dar con los responsables. En enero del 93, Karla, con miedo, decide dejar a Paul ante la descarga de violencia que comienza a ejercer con ella. Tras una golpiza, termina en un hospital gravemente herida y con contusiones en la cabeza. Y en menos de 2 meses, una muestra de ADN tomada de Bernardo arroja un resultado positivo con la evidencia recopilada del violador de Scarborough, por lo que la policía lo vigila fuertemente, pero eventualmente es arrestado solo unas semanas después. Karla llegó a un acuerdo de clemencia a través de su abogado a cambio del testimonio de su marido. Entre otras cosas, lo acusa de abusar de al menos 30 mujeres. Los jueces llegaron a la conclusión de que no tenían pruebas suficientes para acusar a Paul de los asesinatos de 3 adolescentes. De hecho, cuando se registró la casa de la pareja asesina, habían pasado por alto el escondite donde se encontró el video tomado durante el abuso, por lo que Karla, a cambio de recibir una condena de tan solo 12 años, se volvió en contra de Paul completamente. El problema fue que la policía fue la que descubrió las cintas de video y en ella quedaba en evidencia que Karla evidentemente estaba muy lejos de ser una simple víctima más. En realidad era igual de desalmada y enferma que su pareja, pero el trato estaba hecho y los abogados tuvieron que respetar su parte del trato. Paul Bernardo fue acusado y condenado a cadena perpetua por secuestro, por violación y asesinato de al menos 3 adolescentes. Homolka fue puesta en libertad en 2005 y desde entonces ha construido una vida con otro hombre y tuvo un hijo. En 2018 y luego de 25 años en prisión le fue negada la libertad bajo palabra a Bernardo. A los funcionarios les tomó menos de 30 minutos decidir que Paul jamás debería volver a ver la luz del sol. Según el juez encargado de llevar el juicio, el culpable nunca se disculpó con las familias de las víctimas ni mostró una pizca de remordimiento alguno al momento de cometer sus crímenes sádicos. Pero si te gustó este video, recuerda que el servicio al cliente es en mi correo o en mis redes sociales, que puedes encontrar en Instagram o en Facebook. En Facebook también subo estos videos, pero no voy a la par de YouTube, así que quizás si estás en YouTube, te vas a Facebook, hoy se estrena otro video. Y la merch la puedes encontrar en mi página pepemisterio.com, hay envíos internacionales. Está esta playera que es la del marcianito que brilla en la oscuridad, está esta que es del cuervo,
También puedes encontrar algunas juris y esta de horror. Y pues sí, te digo, la puedes encontrar en pepemisterio.com. Y nos vemos mañana o el lunes.